otro de nuestros móviles con una voz creo que fundamental en lo que tiene que ver con la conquista de derechos institucionales en Latinoamérica, particularmente en nuestro país también. Está junto a Penélope Canónico. Adelante, Penélope. 3, 4, 5, 6. Hola, Penélope, ¿estás al aire? Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos con Pérez Esquivel, que llegó esta madrugada de una misión por la paz en Chile. Allá todavía está Nora Cortiñas, nos comentaba recién, y hizo una evaluación que ahora te va a contar un poco sobre esto. Pero yo le quiero preguntar, ¿cómo ve las democracias en América Latina, en esta región? ¿Están en peligro? Totalmente en peligro. Son democracias débiles, son democracias delegativas, que votamos y después el pueblo queda en un estado de indefensión total. Por eso en Chile quieren una nueva constitución, porque la constitución actual es la heredada de la dictadura de Pinochet. Lo otro, y todas las democracias, si uno comienza a ver lo que fue la doctrina de la seguridad nacional, el golpe de Estado en Honduras, en Paraguay, en Brasil, a Dilma Rousseff, sacar del medio a Lula, esto tiene que ver con la lawfare. La lawfare es la guerra judicial, ¿no? Y la están aplicando aquí con los benditos cuadernos, fantasmas y las fotocopias. Y allá en Brasil con tratar de sacar a Lula, que ahora el Tribunal Supremo lo puso en libertad. Pero y toda América Latina, se habla poco de Ecuador. El Ecuador también está en la misma situación que Chile, con rebeliones populares, por el hambre, los precios. Y creo que aquí en Argentina no ocurría eso porque estamos en un proceso electoral de cambio. Y eso frenó las manifestaciones y la rebeldía popular. Esto lo tenemos que tener en cuenta en el contexto que está viviendo hoy el continente. Evidentemente que las políticas neoliberales son nefastas para los pueblos porque privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo. Y bueno, en Chile hemos visto los gases lacrimógenos, gente ciega o tuerta por los balines que le están. Con el obispo de Aysén, que viene a ser casi la Tierra del Fuego de Chile, fuimos a las comisarías de los carabineros y quisimos ver a chicos menores de edad presos. Uno estaba totalmente descompensado, que lo llevaban al hospital y no nos permitieron verlo. No, intentamos varias veces, como hasta las 12:30, 1 de la mañana, y no hubo caso. Pudimos hablar con la familia de uno de ellos. Entonces, esto lógicamente que pone en riesgo la estabilidad democrática y la seguridad de los habitantes. La OEA, en el caso de Bolivia concretamente, es un instrumento al servicio de la política de Estados Unidos, que el presidente Evo Morales denuncia los intentos de golpe y al final se lo hace. Hace unos años intentaron un golpe de Estado con una gran masacre en Pando, que un jurista argentino, Rodolfo Matarolo, embajador de las Naciones Unidas, hizo un trabajo de investigación y fue tremendo el informe, no hasta gente degollada, y ahora han vuelto a utilizar casi los mismos métodos. Entonces es peligroso esto para la salud y la vida de los pueblos. Adolfo Pérez Esquivel. Luis ya te escucha, Rodolfo, sí, para que le puedas preguntar. Adolfo, buenas tardes. Mi pregunta es, por lo que acabo de escuchar, usted infiere que Estados Unidos directamente de manera protagónica... a ver. Vuelvo a preguntar, no se preocupe. Vuelvo a preguntar. ¿Hola? No se preocupe, vuelvo a preguntar. Usted infiere que Estados Unidos de manera directa y protagónica articuló los grupos que convulsionaron en las últimas horas en Bolivia para terminar de empujar esta salida adelantada de Evo Morales. No te escucho bien. A ver si podemos recomponer el audio. ¿Me escucha? Hola, Adolfo. Bueno, volvemos en un minuto nada más. Está muy borrosa la voz. Bien, volvemos en un minuto. Vamos a
Vamos a corregir el audio si te parece. Digo, es lo que entendí, no sé, Agustín, si vos entendiste lo mismo. Y si Cutín, Adolfo Pérez Esquivel infiere de que hay métodos muy antiguos que Estados Unidos estaría volviendo a aplicar para dominar la región. No sé, uno si rememora la historia reciente en Latinoamérica, uno sabe y se da cuenta, y todos lo sabemos, que no hay golpe de Estado posible en América Latina, en una época por lo menos, sin la injerencia de la Embajada de Estados Unidos. Digamos, esto es historia escrita. Ahora, ¿puede ser esto? Habrá que ver cómo sigue de acá en más. El comunicado hoy de la Casa Blanca me parece que va en línea con lo que por lo menos sostiene Pérez Esquivel. A ver, es un golpe por otros métodos. En los 70, los documentos desclasificados hablan de cómo en Valparaíso, en Chile, se gestó con los norteamericanos el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y en otras zonas también de nuestra Latinoamérica también ha ocurrido. Ahora es distinto. Claro. Ahora se manejan de una manera más distinta con el poder económico, con algunos legisladores, con algunos golpes, Lugo, por ejemplo. Entonces lo que estamos viendo es que se manejan las cosas de una manera distinta, porque ya es difícil de entender un golpe con un putsch militar, digamos, una sonada militar y un cuartel que vaya y tome una casa de gobierno. La tolerancia mundial no está afecta a enfrentamientos armados. No lo puedo aceptar. Bien, volvemos al móvil porque ahí sí nos está escuchando Adolfo Pérez Esquivel. ¿Nos está escuchando bien? Hola, Adolfo. Bueno, sí, ahora mejor. Ahora, la pregunta es ¿por qué ahora Estados Unidos habría decidido incursionar, poner pie, en este caso en Bolivia? ¿Vio una coyuntura donde había posibilidades de hacer mella o de romper un posible armado, un nuevo armado, digamos, del Mercosur? Mira, Estados Unidos siempre intervino en todos los países latinoamericanos, porque siempre consideró a América Latina su patio trasero, y hubo mucha intervención de Estados Unidos en el proceso electoral de Bolivia, que el presidente Evo Morales lo denuncia, incluso expulsa de Bolivia a un funcionario de la embajada. Claro. Entonces, lo que está pasando, y lamentablemente la Organización de Estados Americanos, con el secretario general, es un hombre que hasta le echaron de su partido político. Claro. Y es un incondicional de la política. Es una decisión política hacer esto para evitar que Evo Morales asuma como la rebelión de sectores de la policía y la inoperancia de las Fuerzas Armadas. Pérez Esquivel, igual usted Entonces, advierte diferencias, ¿no? Advierte, que ponen en peligro la democracia. Advierte diferencias. Una situación es la de Chile, que detrás de la chispa del aumento al subte vinieron a cuenta las postergaciones de más de 30 años, de una población muy desigual. Ecuador, un país sobreendeudado, que obviamente todo lo que genera, lo poco o mucho, lo está destinando al pago de la deuda. Y Bolivia, que es una situación absolutamente anómala, porque hace 20, 30 días nadie esperaba este desenlace. Te hice un recuento de lo que estaba pasando en Chile, en Ecuador, en Bolivia. Bueno, nadie esperaba este desenlace. Creo que todo tiene que ver con todo. Brasil, aquí, ¿no? El intento de querer penalizar a Rafael Correa en el Ecuador. Pero tenemos que ver esto, lo que pasa también en Venezuela. Ustedes, así, rápidamente, el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, el golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, y esto, meter preso a Lula, que por suerte lo pusieron ahora en libertad después de más de 580 días de prisión. Claro. Bueno, esto tiene que ver con lo que se denomina en la actual guerra que ha implantado Estados Unidos, lawfare, es decir, la guerra judicial. Es abrir causas con todos los gobiernos progresistas para impedir de que puedan seguir avanzando en la soberanía. Aguárdeme un minuto. La situación de Bolivia, Evo Morales sacó a Bolivia de la postración y le dio un sentido de vida, de dignidad y también de soberanía que muchos de nuestros países no lo tienen. Como Adolfo, por ejemplo, la Argentina no es un país soberano. Aguárdeme un minutito nada más, que tenemos adelante también al analista internacional Juan Venturino. Juan, te quería preguntar, tomando lo que acaba de decir Adolfo Pérez Esquivel,
¿Casualidad o no que el viernes la Corte Suprema de Brasil libera a Lula, horas después está el requerimiento de encarcelar a Correa, horas después lo que pasa en Bolivia? ¿Es simple casualidad o es causalidad? No, hay un tema acá que hay que decirlo. La injerencia de Estados Unidos en la región fue continua. Lo único que han cambiado es los métodos. Por eso cuando decían han cambiado, se han modificado, Estados Unidos proyecta su poder básicamente de dos maneras. Tiene una cosa que se llama poder duro en las relaciones internacionales, que es directamente una invasión armada, y tiene otra forma que es el poder blando. Dentro de esto hay elementos más sofisticados, decía recién muy bien Pérez Esquivel hablando del lawfare, que es la práctica de la judicialización de la política, perseguir a alguien, destruirlo desde el punto de vista de la imagen. Esto ya son formas, son métodos. Es malversar la justicia en función de un objetivo político. Sería la definición. Este sería el caso brasileño. Okay. Otro caso sería, por ejemplo, yo tengo un presidente que realmente está haciendo bien las cosas y elijo a una estructura de poder que generalmente son la comunicación para empezar a horadarlo. ¿Y cómo? Diciendo que es un ladrón, sin ninguna causa, empezar a satirizarlo, a decir que tiene problemas, a meter en su familia, lo que fuera. Eso empieza a horadar una imagen y empieza a convencer a la gente, sobre todo si se arranca a las 7 de la mañana y son las 11 de la noche y empezamos a decir, en Bolivia, que Chávez está a punto de ir en un avión. A instalar un paisaje, a instalar de a poco un paisaje. Acordame, Juan, porque le quería preguntar a Gabriela Cerruti, Alberto Fernández asume el 10 de diciembre y con este panorama regional, ¿es posible tener relaciones carnales y más con el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina o nuevamente tendrá que ponerse de alguna forma a disposición de las necesidades de Estados Unidos? Relaciones carnales con Estados Unidos, decís. No. ¿Relaciones maduras o carnales? O carnales, digamos. ¿Se podrán las maduras? Yo creo que Alberto viene marcando una línea política a partir, yo lo decía, de cuando contestaba los tweets que le mandaban de felicitación a medida que iban llegando. Me parece que hay una línea que claramente es la misma línea que ha tenido Néstor, que tiene que ver con reivindicar la patria grande, la necesidad de, lo que estuvo reunido el Grupo de Puebla, que estuvo reunido el fin de semana en Buenos Aires. Me parece que en la región también hay que ver lo que suceda en Uruguay. Hay que ver si la salida de Chile no es que efectivamente Piñera lleva adelante las reformas que tiene que llevar adelante y después aparece otro presidente u otra presidenta que pueda realmente profundizar esa línea. Hay un camino para recorrer. Piñera tiene una gran posibilidad, que es cambiar algo verdaderamente o la típica, cambiar algo para que no cambie nada. Piñera tiene una enorme posibilidad, porque la verdad es que no hay un líder de la oposición que en este momento le esté marcando la cancha a Piñera. Es el pueblo, es la gente la que se le está marcando. Con lo cual tiene todavía la posibilidad de ser él el que lleve adelante esas reformas. Yo creo que sí. Viste que hay veces que hay dirigentes que cuando les toca estar a la altura de la historia están, aunque no sean efectivamente ellos eso. Vos sabés que me estás dando un aliento positivo porque tuve un domingo bastante nublado. Y vos lo que me estás dando a entender que, al final de cuentas, la movilización de la gente en la calle es la que en algún punto determina las acciones macro de la política. Lo cual vuelve a empoderar al ciudadano en esto de marchar, de pedir por lo suyo. Mira, yo creo que los dirigentes cuando llegan a determinado lugar son lo que les toca hacer en este momento histórico. El ejemplo que yo siempre pongo es el de Francisco. Bergoglio no era Francisco, Francisco es Francisco. Tal vez Néstor en Santa Cruz no era el Néstor del momento que asume el gobierno, porque cuando le tocó la historia estuvo a la altura de la historia. Yo con Alberto lo siento mucho eso, lo escucho hablar últimamente y no es el Alberto que nosotros conocíamos en la política porteña. Es una persona que está a la altura de lo que la historia le está pidiendo en este momento, que no es menor, que es liderar en Latinoamérica una senda de paz y democrática para seguir llevando adelante, porque no nos olvidemos que lo que no está en discusión es que Evo había transformado económicamente Bolivia y que no estaba en crisis económica, que había empoderado una cantidad de gente y la había metido distinta a la de Ecuador y a la de Chile. Pero vuelvo a Adolfo para preguntarle, porque me diste el pie, si el Papa Francisco, Adolfo, hizo algún tipo de manifestación, creo que hasta el momento no, si no corríjanme, sobre la situación que está pasando en Bolivia. Perdón que les interrumpa, sí, pero creo que el golpe en Bolivia es también para debilitar al próximo gobierno de Argentina. Y esto tenemos que tener presente en la política para América Latina. Bien, usted está diciendo que es una forma de
a ver, tabicar al futuro gobierno diciendo, mirá que lo peor es esto, este es el ejemplo de lo peor que puede pasar, aunque obviamente son coyunturas distintas, la de Bolivia y la de Argentina con un presidente electo, ¿no? ¿Adolfo? No escucho. Sí. Vuelvo, No a sé, ver. no te escuché bien. Bien, vuelvo al Papa Al Francisco. respecto. ¿El Papa Francisco hizo alguna manifestación pidiendo por la paz en Bolivia hasta el momento o no? Sí. Sí. Sí, hubo una declaración del Papa Francisco pidiendo por la paz en Bolivia, que esto no termine siendo un derramamiento de sangre. Y por eso renuncia a Evo, para evitar una masacre. Porque si ustedes recuerdan, hace unos años, en el golpe que le quisieron dar a Evo, en Pando, un jurista argentino, embajador de las Naciones Unidas, Rodolfo Matarolo, hizo el trabajo de la investigación sobre la masacre de Pando. Claro. Y fue tremendo. Yo leí el informe y hablé mucho con Rodolfo Matarolo sobre el trabajo de investigación que hizo en la región de la Media Luna. Y en todo momento hubo una amenaza sobre el gobierno de Evo, pero orientado por los Estados Unidos. Adolfo, hasta donde tengo entendido, esto es información preliminar y propia, obviamente no involucro a mis compañeros, hay una idea, un proyecto, de que el Papa Francisco venga a nuestro país el año próximo. Hay dos fechas, una es en julio, con una festividad propia de nuestro país, el Día de la Independencia, y otra es en octubre. Digo, ¿esta convulsión regional podría impedir este viaje? ¿O usted piensa que si el Papa Francisco tiene decidido venir, va a venir igual? Mira, yo hablo con el Papa Francisco cada vez que voy a Roma, Claro. pero en ningún momento él se manifestó que va a venir, no dice cuándo, ¿no? Ya hay Porque gestiones esto tiene que ver iniciadas. con mucha situación social y política. Y bueno, vamos a esperar con el próximo gobierno argentino y espero que en algún momento pueda venir. Pero la verdad que no hay que hacer especulaciones sobre eso y que me imagino que el Papa Francisco dará a conocer en el momento oportuno cuándo piensa venir. Aguárdeme un minuto.